se tacha inmediatamente como ecofascismo, ecoterrorismo, y quedas completamente anulado en la conversación. O sea, una mínima sugestión de que hay que llegar a restringir libertades y ya quedaste como un extremista, como si fuera, no sé, un talibán, así bien loco, ¿verdad? Eh, yo he estado ahí, y es como, ¿verdad? Te dejan ahí como marginado. También es interesante reconocer que las políticas públicas para enfrentar la crisis climática siempre han estado subordinadas a que no afecten la economía. No a que no generen una recesión, sino a que ni siquiera afecten la tasa de crecimiento de la economía. A ese nivel de poca voluntad de priorizar la acción climática ante la dimensión económica, lo que en el caso del COVID ha sido completamente distinto. Y por último, en el balance, el gasto público ha ido en contra de solucionar el problema. Lo ha empeorado porque la cantidad de subsidios a la producción y al consumo en combustibles fósiles supera por al menos 3 hasta 7 veces los subsidios de energías renovables. Entonces, en realidad, ante la crisis climática, hoy por hoy estamos en una posición donde sería mejor simplemente que el Estado salga y no haga nada, porque lo que está haciendo está empeorando las circunstancias. Entonces, no sé si habrán visto este meme, yo lo vi y lo encontré maravilloso cuando recién estaba empezando el COVID, ¿verdad? Es como el cambio climático necesita el relacionador público del COVID, porque ¿cómo es posible que el cambio climático tiene características mucho más dramáticas, mucho más existenciales para la humanidad, y aún así no tiene nada de la atención y de, ¿verdad? Como el carisma que ha tenido el COVID? Y aunque esa analogía es chistosa, en realidad hay formas de entender esto. Hay formas, más allá de simplemente decir, la gente es tonta, los gobiernos son corruptos, sino entender con un poco más de precisión por qué ocurre. Y obviamente la gracia de entender es que después podemos quizá mejorar las perspectivas de enfrentar la crisis climática como corresponde. Entonces acá quiero plantear 3 puntos que son muy distintos entre la crisis del COVID y la crisis climática. El primero es acerca de los grupos de interés asociados a las dos crisis. La segunda es cómo podemos entender las dos crisis desde teoría de juego. Y la tercera es la base energética, que es un componente central de la crisis climática y no del COVID. Relativo al grupo de interés, siendo breve para tratar de no pasarme los 15 minutos, cambio climático está bien documentado como grupos de interés muy bien financiados, básicamente grandes petroleras, también otros fósiles, pero especialmente las grandes petroleras reconocieron el problema, lo negaron a la negación durante décadas, desde los 70. Entonces, financiaron fuertemente la inacción, y de hecho hoy eso es tan delicado porque ya se constituyó en parte la identidad del Partido Republicano en Estados Unidos. Entonces se vuelve muy difícil poder enfrentar el problema, aun si es que uno corta el financiamiento, porque ya es parte identitaria de un partido muy poderoso en el país más poderoso del mundo. Contra eso, el COVID no tenía algo así. Fue tan rápido el surgimiento que no permitió esa buena organización que en el caso del cambio climático se fue dando a lo largo de décadas. Ahora, en el COVID, aunque no es tan claro, ojo, ya hay grupos de interés que están apareciendo, ¿verdad? Los movimientos anti-cuarentena y los que están financiándolo detrás, toda la resistencia, especialmente en Estados Unidos, a hacer algo, ¿verdad? Para detener esto. Pero aunque están apareciendo, la diferencia es muy clara. O sea, en un caso fueron décadas de organización para negar y para que se mantuviera la inacción. En el caso del COVID fue tan rápido que la realidad simplemente abrumó cualquier reacción en contra de la acción. En el caso de teoría de juego, y acá es donde voy a tomar un poco más de tiempo, teoría de juego, ¿qué es? Es una forma de entender cómo se comportan las personas y los agentes, pueden ser países, empresas, personas, acá nos vamos a concentrar en países, cuando su propio comportamiento afecta el comportamiento de otras personas y el comportamiento de otras personas afecta los resultados. Entonces se llama cómo se estudia el comportamiento estratégico entre agentes. ¿Okay? Y en el caso del cambio climático, la crisis climática, estamos en un problema porque hay una vinculación muy larga, o sea, muy lejana espacialmente entre costo y beneficio. Si es que un país deja de emitir, el beneficio de eso es que el cambio climático se contiene un poco, pero ese beneficio se esparce en todo el mundo. Por el contrario, en el caso del COVID, como se pueden cerrar las fronteras, es posible contener
el efecto, ¿verdad? Entonces el costo, se cierra la economía, ese es el costo, y el beneficio de la acción es que se contiene la curva de contagio. Y eso ocurre dentro del mismo tomador de decisión. Eso no ocurre en el caso de la crisis climática. El costo, que sería, por ejemplo, electricidad un poco más cara, ahora ya eso no es tan válido, pero antes lo era, ¿verdad? La electricidad más cara, es el costo, y el beneficio ocurre espacialmente mucho más lejano. Algo similar es la vinculación temporal entre estos costos y beneficios. Mientras que el COVID, la inacción, te lleva a una reacción inmediata, y lo vimos con España, con Italia, con Estados Unidos, y con Chile también, ¿verdad? La inacción te lleva a un surgimiento rápido de la curva de contagio. En el caso del cambio climático, el efecto se puede ver quizá en 10, 20 años. Cada vez se ve más, pero es un proceso que tiene una inercia mucho más grande. Entonces, es más difícil relacionar costos y beneficios por el lag temporal que hay entre ellos. Otro elemento importante también es la intensidad del impacto. Mientras que el cambio climático no solamente ocurre en algunos años más, sino que además es un daño que se esparce a lo largo de décadas. En el caso del COVID es algo que se concentra fuertemente, y eso alinea los incentivos para que las personas o los países hagan las acciones necesarias para contener la crisis, mientras que en otro caso la desincentiva. Y por último, y quizá, no sé si lo más importante, pero muy importante, es cómo la población se puede vincular experiencialmente con cada crisis. La crisis de COVID es una crisis que es muy fácil de relacionarse porque todos nos hemos enfermado. Todo alguna vez ha tenido un resfriado y se ha sentido muy mal, mientras que la crisis climática es algo mucho más abstracto, mucho más difícil de entender causa y consecuencia, y por tanto es más difícil de relacionarse con eso, y entonces de magnificar realmente lo que significa. ¿Okay? Se necesita más reflexión intelectual, ¿verdad? Más esfuerzo para realmente poner tu cabeza en torno a lo que significa la crisis climática versus que lo del COVID es rápido. ¿Verdad? 2 minutos, Benja. ¿Cuánto me queda, perdón? 2 minutos. En realidad estás pesado, pero 2 minutos. Uy. Ya, entonces, rápidamente, me voy a hacer solamente aquí bien breve, que en la crisis climática es consecuencia de una base energética particular, que es la base fósil. Y el problema con eso es que la base energética es fundamental para el funcionamiento de la sociedad, para la vida. Sin energía nada funciona, no respiramos, no caminamos, no producimos, no nos transportamos, no hacemos nada. Entonces, movernos desde una base energética a otra, algo mucho más lento y complejo, y especialmente cuando el retorno energético te incentiva lo contrario. El retorno energético se llama el ROI, así es como se conoce, y los fósiles tienen un retorno energético muy alto, entonces alejarnos de los combustibles fósiles es muy difícil por eso. Mientras que en el COVID es al revés, ¿verdad? La acción de proteger tu salud es algo tan instintivo, ¿verdad? Mientras que la acción de alejarte de los combustibles fósiles no es para nada instintivo. Entonces, ¿qué podemos aprender? Y con esto ya voy cerrando, es que la acción colectiva sea para enfrentar el COVID o el cambio climático, pero lo importante aquí es para facilitar enfrentar la crisis climática. Se facilita cuando nos acercamos a la alegoría de la mano invisible, es la idea de que las acciones no coordinadas se están incentivadas para llevar a un equilibrio óptimo, versus la alegoría del dilema del prisionero, que es que los incentivos están dados para llegar a un equilibrio social subóptimo. ¿Okay? Entonces, cosas claves que derivan, ¿verdad? Que aprendemos del COVID como una referencia. ¿Cuál es este relacionador público tan bueno del COVID? Es la cercanía entre costos y beneficios temporales y espaciales. Entonces, lo temporal es más difícil de lograr, lo espacial cada vez más difícil de lograr a medida que los costos se vuelven más claros. Y por otro lado, se hace mucho más fácil con el COVID ahora relacionar a las personas con lo que significa una experiencia de crisis. Y eso quizás es lo más importante. Ahora podemos asociar qué puede pasar si no hacemos algo serio respecto a la crisis climática. Y entonces podemos decir, por ejemplo, mira, ¿te acuerdas cómo fue lo del COVID? Bueno, imagínate eso por 10, porque la crisis climática hace la crisis del COVID parecer como un paseo por el parque, ¿verdad? Como salir a dar un paseíto con tu perro, comparado a los desafíos y a la magnitud destructiva de la crisis climática. ¿Okay? Para cerrar, y aquí sí que termino, quizá lo más importante que hemos aprendido es el cinismo de aquellos que dicen que no podemos
hacer cambios profundos, costosos y radicales para salvar vidas humanas, y vidas no humanas también. El COVID nos dejó claramente mostrado que el humano tiene la capacidad de hacer transformaciones profundas, sacrificios personales por el bien colectivo, y por tanto esperemos, ¿verdad?, que cuando salgamos de esto, tengamos esos aprendizajes para efectivamente poder hacer los cambios necesarios para enfrentar esta otra crisis que se nos viene rápidamente encima. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Benjamín. Les pido entonces a Benjamín o a Pedro nos vuelvan a la pantalla donde nos vemos las caras, a todas y todos. Salir de esta pantalla compartida para reconocernos nuevamente. Les damos la bienvenida a las personas que se han sumado con posterioridad al inicio. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta nueva edición de los conversatorios de casa. Y también muchas gracias, Benjamín, por tu aclaratoria exposición sobre qué hace la diferencia. Les invitamos a todas y todos entonces a meterse en este link de Mentimeter, a subir sus respuestas. Está el link justo en el chat, entonces pueden entrar ahí, hacer clic y responder la pregunta que fue la pregunta que motivó la exposición de Benjamín, para que tengamos una idea, un panorama de qué es lo que estamos nosotras también pensando sobre esto. Y quería también enfatizar que este conversatorio de hoy tiene que ver con reactivación económica y con políticas públicas en el supuesto de la pausa en la que estamos. Y es bastante interesante mirarlo, estoy rellenando mientras ustedes contestan, eso es lo que está pasando en este momento. Es bastante interesante mirarlo a la luz del contraste, de por qué con cambio climático hemos demorado tanto y por qué con COVID ha sido una respuesta tan rápida. Y gracias por eso, Benjamín, por mostrarnos dónde están las tensiones y las diferencias. Me gustaría en lo personal también invitarles a mirar la variación que ha habido entre opciones políticas, de política pública, de distintos gobiernos, distintos territorios, y la cercanía o lejanía al conflicto también en relación a los distintos territorios. Como evidentemente es distinta la distancia cuando estamos en la ciudad o en el campo, si estamos en América Latina o en el norte. Todas esas tensiones también son parte de esta conversación a la que les queremos invitar hoy. ¿Estamos ya con el Mentimeter? ¿Está lista la nube? ¿No? Camilo, ¿puedes mirar? ¿O Mariana? Estás muteada, Mariana, no te oigo. Les vamos a compartir los resultados en un segundo. Ah, genial. Bueno, mientras tanto, bienvenidos las compañeras, compañeros del Diplomado de Ecología Social y Política. Hoy día son muchas y muchos los que están ahí. Es un gusto encontrarnos en este espacio. También a las familias y amigos y demás que están allí. Muchas, muchas gracias por estar con nosotros. Sería lindo verlos. Gaby, gracias por estar. Saludos para ti. Estamos saludando también a Cooperativa Minca, que está aquí, también a Alejandra Leighton y a Cindy, que van a ser nuestras expositoras del conversatorio subsiguiente. Perdón, inmediatamente siguiente a este. Queremos invitarles a eso también. Y ahí están, gracias, los resultados de la pregunta. ¿Los comparto, Evas? ¿Se pueden compartir acá más rápido? Sí. En la pantalla, digo. Sí, mejor. Para no tener que abrirlos. Es bastante heterogéneo, podemos ver. Algunos tienen que ver con experiencias afectivas y otros tienen que ver con política pública. ¿Qué opinas tú, Benja? ¿Cómo lo ves? Ponte tu micrófono. A ver, está aquí viendo, pero sigue evolucionando. Parece que todavía hay personas que están ingresando sus Es una nube respuestas. dinámica, sí. Ajá. Pero si te fijas, como que hay temas que tienen que ver con política y otros que tienen que ver con experiencia subjetiva, que iba un poco en la Ajá. línea de lo que tú comentabas. Sí, o sea, ahí claramente se ven elementos del tema experiencial, ¿verdad? Que el efecto, efectivamente, la percepción, cercanía a la muerte, está el tema de la vinculación entre costo y beneficio en el tiempo, el impacto inmediato, el efecto más cercano en el tiempo. Acá hay un punto bien interesante que de hecho yo no lo había pensado. Está bueno, hay un final a la crisis. Con el COVID se ve más claro qué es resolverlo, mientras que con la crisis climática es algo tan grande
porque eso también dificulta la acción. ¿Ah? Es como, no sé, le ha pasado que tienen tantas cosas que hacer que no hacen nada, como eso. Eh, Está bueno. Y acá Mira, el apareció miedo empieza a gigante el aparecer miedo. como respuesta más reiterativa, por eso ha aparecido como en un texto más grande. El miedo parece que tiene mucho que ver y por eso la ilusión de fin de la crisis también. No sé si te Ujú. estarías de acuerdo con esa lectura, de decir, claro, nos da miedo, pero al mismo tiempo suponemos que es más fácil resolver la pandemia que resolver el cambio climático y eso también supone una ilusión de control, porque bueno, también hemos visto por otros conversatorios que la posible respuesta de la pandemia es bastante más lenta de lo que se está especulando. Las Ujú. vacunas demoran varios años en probarse, los medicamentos también parece que vamos a tener que coexistir con esto más de lo que creemos. Entonces hay una serie de supuestos que vale la pena Sí, develar como lo que son, supuestos. sí, pero es bien interesante cómo aparece el miedo como un motor de acción que está asociado a la dificultad de poder relacionarse con la crisis climática. ¿Verdad? Parece algo tan abstracto, es difícil tenerle miedo a algo abstracto. Eh, Claro. Ahora, eso sí me genera ciertos cuestionamientos porque antes de esta crisis, yo y muchas personas dentro del tema climático habían empezado a concluir que no era a través del miedo que se iba a lograr reaccionar ante la crisis climática, sino más bien ante la propuesta de un mundo mejor, un nuevo mundo, como algo más esperanzador, algo que invitara a hacerse parte de eso. Eh, pero aquí, ¿verdad? Es un cuestionamiento a esa visión, porque sin duda es algo que lleva a la acción ante el COVID, es el miedo a enfermarse, el miedo a ¿Parece, morirse. Deja, que dejamos palabras abiertas ahora un rato para conversar todas y todos? ¿Sí? Si podemos volver entonces a la pantalla para vernos. Si alguno quiere preguntar o compartir algo, por favor pida la palabra en el chat. Mira, yo quiero hablar y ahí les vamos pidiendo que vayan levantando su micrófono. Aquí comentan que es un miedo transversal a las clases, es verdad, este miedo no distingue, no hay dónde salvarse, no tanto al menos, como con cambio climático en que me puedo refugiar en un búnker en la Antártida, pero con COVID no, es más difícil. Mm. ¿Alguien quiere compartir algo, alguna reflexión? ¿Alguna idea? ¿Alguna Hola, ¿se pregunta? puede? Sí, sí, ¿quién habla? ¿Dónde estás? Pancho Urquiza. Hola Pancho, en lo sucesivo les pedimos porfa las preguntas muy breves y pedirlas en el chat para saber quién habla. Bienvenido Eh, Pancho. Gracias, Mepa. No, quería como reflexionar lo último de que decía Benjamín sobre ese convencimiento que tenía él de que para el cambio climático quizás no había que apelar al miedo. Yo creo que eso no cambia, en verdad, que justo desde su presentación se desprende quizás que esta brecha de percepción que existe entre los riesgos asociados a una crisis sanitaria como el COVID, que es tan cercana y que quizás el miedo sí juega un rol más preponderante, y una crisis climática que está más lejana, eso hace justamente relevante el hecho de que no podemos apelar al miedo si queremos una reacción que se adelante a la situación crítica. Porque cuando ya apelemos al miedo o a la crisis climática va a ser cuando ya sea muy evidente que está quedando la cagada y va a tener un paralelo más nítido con lo que estamos viendo hoy día con la crisis sanitaria. Así que no podemos llegar a ese escenario por ningún motivo. Ujú. Así que yo creo que Sí. tenemos que seguir en ese convencimiento, Benja. Gracias, Eso. Pancho. Buen punto, Gracias buen Pancho. Ángel tiene la palabra. sí. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Benjamín, muchas gracias por la exposición. Para mí nunca lo había pensado, honestamente, y me hiciste reflexionar sobre esa diferencia temporal, ese parámetro de la ecuación que es el tiempo, ¿verdad? Esa variable, mejor dicho, que es el tiempo. Yo vengo escuchando, digamos, los cambios climáticos desde mi secundaria, o sea, muchísimo tiempo. Eh, y me parece que, mira, yo una vez escuché decir a alguien que si quiere gobernar, que se arme un partido político. Esa fue una presidenta que tuvimos por acá, ¿no? Creo que en Europa se ha dado eso. Hay partidos ecologistas que lamentablemente son minoría. Entonces, los cambios, al no ser, la humanidad no es heterogénea, no es, perdón, homogénea. O sea, difícilmente podamos conseguir que todos pensemos igual o le demos la misma ponderación
a los hechos que nos afectan. Y yo creo que eso es como el eje de todo esto. Porque por un lado tenés, si lo miramos como si fuera un iceberg, arriba los que tienen poder, los que de alguna manera rigen el futuro de todos nosotros, y el resto, ¿no? Entonces, al darse esa condición de inequidad, desde el punto de vista del poder, pasa lo que pasa. ¿Y qué querés que te diga? Yo, con el tema del COVID, me parece que la reacción de muchos políticos tiene que ver con no quedar mal. Vale, Ángel, muchas gracias por tu Muchas aporte. gracias. Vamos a recoger todos los comentarios y luego volvemos con Benjamín. Gabriela, ¿tienes la palabra? Hola, gracias María Paz y gracias Benja. No, que quería hacer un comentario cortito por lo que alguien mencionó de esta como mentalidad búnker, que no aplica para la pandemia y que sin embargo estaba muy presente para el tema del cambio climático, la emergencia climática, y yo creo que no, yo creo que de hecho hay una mentalidad búnker que es súper común, que es esta idea de que uno se puede escapar de la sociedad, como que yo me puedo así como juntar así la comida que necesito o mis recursos porque tengo plata y me puedo ir a esconder, ya sea a mi segunda vivienda en la playa o a un búnker en el fin del mundo, y que de alguna forma yo puedo separarme del destino de la humanidad porque soy lo suficientemente poderoso o inmortal o invulnerable, ¿verdad? Esta ilusión de la invulnerabilidad y algo que tiene lo que ha tenido el COVID que es muy bonito y que quizás lo vamos a ver también con el cambio climático, pero ahora como que esto es muy violento, es que en verdad somos interdependientes, o sea, no hay manera de que no estemos en contacto con los otros, no es posible, incluso la gente que lo intenta termina necesitando del cuidado de otra persona y teniendo probablemente que cuidar de alguien más también, entonces creo que ahí hay una ilusión escapista que ha sido común a las dos cosas. Gracias, Gabriela. Mariana. Hola, gracias Benja por tu exposición y gracias a todos los que han participado con las palabras. Mi reflexión también va en esa línea, tiene que ver con la gestión de las emociones. Como me llamó mucho la atención que el miedo estuviera tan presente, y rescato lo que dice Pancho, que creo que no deberíamos como agarrarnos de eso para impulsar acciones, para enfrentar acciones efectivas en el fondo, para enfrentar el cambio climático, pero me pregunto, ¿cómo gestionamos las emociones para impulsar la acción? Porque lo que a mí o sea, la experiencia que tengo acá, yo estoy viviendo en Alemania, entonces la gestión de la crisis ha sido muy diferente a la de Latinoamérica en general, y siento que como que las emociones se han gestionado de manera diferente, y se han gestionado de una manera mucho más como consistentes en el tiempo. Ahora, yo no estoy diciendo que acá se esté manejando mejor la crisis, no estoy diciendo eso, pero sí siento que, por ejemplo, en Chile se ha como trabajado mucho desde miedo y castigo, como no te comportaste, te castigo, entonces, Mañalich diciendo ahora vieron las consecuencias de la gente que se comporta mal, como niños chicos, entonces, ahora, en la crisis del cambio climático, ¿qué emociones necesitamos para que sean acciones efectivas y duraderas y consistentes que nos permitan sostener acciones que efectivamente nos están un poco limitando nuestra libertad personal a veces, pero por un bien colectivo, que yo siento que el miedo puede ser al principio un buen candidato, pero que no es sostenible, y lo que decía la Gaby de la cuestión del búnker, que tampoco es sostenible, o sea, cómo avanzar hacia acciones de codependencia con afectos que hemos hablado anteriormente y que vamos a retomar en las conversaciones futuras, con afectos que nos permitan llevar a la acción climática de manera sostenible. O sea, también nuestras propias acciones que sean sostenibles y nuestras emociones. Eso lo dejo ahí. Perdón si me entiendo. Buenísima, María. Como dice María, este es un tema que vamos a abordar en profundidad en 2 sesiones más. ¿Quién más ha pedido la palabra? ¿Alguien Yo más? la pedí. Ya. Cortito.
Solamente, bueno, el Benja, además de como contó un poquito de la presentación, él investiga estos temas de energía y me interesa preguntarle tal vez algo no tan directo con lo que habló, pero siento yo que como que algo que se ha notado mucho y que a veces está un poco escondido es que el acceso a la energía, digamos, es como uno de los determinantes más claros del desarrollo o de vivir, digamos, con una mejor calidad de vida. Y siento que muchas personas vamos a estar enfrentadas a eso ahora, porque vamos a ver que vivimos bien en la medida en que gastamos energía. Digamos, nuestras cuentas de luz van a aumentar, nuestras cuentas de gas van a aumentar, y digamos, si no fuera por toda esta infraestructura tecnológica que nos da energía, viviríamos mucho, mucho peor. Y quería saber si hay podido reflexionar un poco sobre esto, sobre los patrones distintos de consumo y acceso a energía en este marco de la crisis, y cómo eso puede también politizar la energía, de alguna forma. Muchas gracias, Camilo. Cerramos espacio de preguntas entonces aquí para dar paso a un cierre también de Benjamín y seguir con este espacio de conversación. Sí, una muy breve acotación o reflexión. El otro día escuchaba a un investigador del CRO, del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia que existe acá en Chile, y lo comentaba también un poco en el chat, que al parecer esta crisis sería una especie de ensayo general a los próximos años en el cambio climático. Y me cuesta mucho ver cómo hoy día nosotros estamos afrontando la crisis, y hacer una proyección a más adelante, entendiendo que los factores que inciden en la crisis climática son a multinivel, a multiescala, y una cuestión que quizás partió tan chiquitita como la introducción de un virus, una cuestión a tal escala como lo puede ser el cambio climático, a los próximos años, cómo vamos a enfrentar esa misma crisis cuando la crisis justamente agudice, y cuán preparados estamos nosotros, cuán preparados están los países para afrontar esa crisis. Hoy día quizás el gasto público debiese justamente avanzar hacia una mirada que justamente se proyecte a lo que va más adelante, porque claramente parece que todo está haciendo ascuas, y que la crisis económica nos está pegando tan fuerte, pero lo que se viene más adelante, para mí es una cuestión muy abrumadora, mucho más de lo que hoy día está pasando. Entonces, me hace reflexionar un poco de cuán preparados estamos nosotros ahora, si es que hoy día no estamos dando cara a esta crisis, cuán más preparados vamos a estar en los próximos años. Eso quería decir. Gracias, Camilo. ¿Quieres comentar, Benjamín? Sí. Gracias a todos por sus comentarios, lo disfruté mucho. Voy a partir con lo último. Encuentro que ahí Camilo plantea un tema fundamental. Cuando yo he analizado las reacciones ante la crisis acá en Guatemala, en Estados Unidos y en Chile, que son los tres lugares con los que tengo más relación, aparece muy claramente como una crisis evidencia los pecados y las virtudes de un país en el pasado. Por ejemplo, Guatemala tiene la menor cantidad de camas por habitante de toda Latinoamérica, comparable solo a Haití. Y por eso el riesgo aquí de que se saliera de control apareció de una forma, ¿verdad?, mucho más dramática, porque la capacidad del sistema era muy baja inicialmente. Y así, por ejemplo, también con la informalidad, con la bancarización, ¿verdad? El gobierno aprobó un subsidio a hogares hace 2 meses y todavía no puede implementarlo, porque no tenía los órganos para poder transferir el dinero, ¿verdad? Y asimismo, como las limitaciones del pasado aparecen en una crisis como la de ahora, como bien dice Camilo, esas limitaciones van a aparecer con la crisis climática, y por eso es tan importante la construcción de resiliencia. Y esa construcción de resiliencia no solamente tiene un componente técnico, físico, como sería la infraestructura energética, la resiliencia de la infraestructura de las ciudades costeras, sino también, y quizás muy importantemente, la resiliencia emocional, asociando a lo que decía Mariana, ¿verdad? De que en verdad el humano, una de sus mayores barreras para enfrentar los problemas es la emocionalidad, mucho más que, ¿verdad?, o el dinero, la técnica o el conocimiento, es disposición emocional a poder enfrentarlo. Y también, que no salió mucho en la conversación, es la resiliencia o la integridad del sistema político. O sea, la disfuncionalidad de Estados Unidos es una cuestión espectacular. Yo de alguna forma me horrorizo y me maravillo del nivel de descomposición del sistema político que ha demostrado Estados Unidos
con su desastre de reacción frente a lo que ha pasado, ¿verdad? O sea, una cuestión impresionante. Entonces, precisamente, como que esto nos deja muy claro el ensayo y la necesidad de construir esa resiliencia en los diferentes ámbitos para lo que se viene, porque lo que se viene es muy delicado, ¿verdad? Y aunque, de hecho, concuerdo de nuevo, Francisco, gracias Francisco por ese comentario que me dijiste para, ¿verdad? Entender ese detalle, es muy importante que con el cambio climático, como existe esta diferencia temporal, si es que llegamos al medio solamente va a ser cuando ya es muy tarde, porque, ¿verdad? Si paramos de emitir emisiones de gas de efecto invernadero, por ejemplo, los efectos de eso se van a ver después de mucho tiempo. O sea, el lag en política de COVID son 2 semanas, en el cambio climático son años, muchos años. Entonces, ¿cómo construimos esa resiliencia no basado en el miedo, sino basado en la esperanza de poder evitar lo peor de la crisis? Y por último, relacionando a lo que dijo el Pepo sobre el tema energético, en una crisis así se vuelve mucho más evidente la necesidad de provisiones de bienes energéticos, que estamos hablando tanto de alimentación como electricidad, gas. O sea, ¿no? La comida es una forma de energía más, eso muchas veces como que no está muy claro. Y lo que pasa es que ahora se vuelve mucho más claro como tus propias necesidades. Cuando estábamos en el mundo abierto, o sea, antes de ponerlo en pausa y encerrarnos, nosotros podíamos, ¿verdad?, ir a la empresa y ahí teníamos, ¿verdad?, un puesto de trabajo y de ahí sacamos la electricidad para trabajar. Cuando estamos encerrados se vuelve mucho más claro cuáles son todos los flujos de energía necesarios para mantener un estilo de vida moderno, que no solamente es la comida, no solamente es la electricidad, a esta altura también es, bueno, no es una forma de electricidad, de energía propiamente tal, pero las telecomunicaciones que requieren una considerable cantidad de electricidad para funcionar, que no está en tu propia casa, pero ese servicio también se vuelve fundamental para poder seguir funcionando. Entonces, las desigualdades surgen de una forma más radical, ¿verdad? Porque distintos niveles de soporte que uno tenía antes a través de la sociedad se ponen a prueba. Y con eso creo que lo voy a dejar ahí porque parece que estamos un poco pasados en el tiempo, ¿verdad? Sí, un poco bastante. Un poco bastante. Muchas gracias, Benjamín. Bueno. Muchas gracias también a quienes colaboraron a hacer de este bloque un conversatorio. Vamos a pasar entonces a la presentación de Francisco Cabrera, no sin antes quisiera comentar que en el chat hay una también conversación súper interesante sobre temas de desigualdad y resiliencia. Les dejé allí un texto también que puedan buscar, está disponible en Google, sobre transitar del concepto de sustentabilidad al de resiliencia, precisamente a propósito de la incertidumbre. Dado el hecho de que todos los indicadores de sustentabilidad han estallado, que es imposible pensar en gestión sustentable de nada, porque nada está ocurriendo como se suponía en los 90, el concepto de resiliencia parece ser un poco más ad hoc a lo que necesitamos que ocurra, o que empecemos a trabajar, y que tiene que ver con resiliencia ecosistémica, humana, política, y de eso también vamos a estar hablando en futuros conversatorios, porque una reactivación a secas, sin estrategias de resiliencia, simplemente es más colapso y más crisis. Eso es justamente lo que queríamos mencionar hoy, así que muchísimas gracias a todas y todos. Vamos a pasar entonces a Francisco, poniendo en suspenso la idea de si el mundo está realmente en pausa. Hay varias cosas que no están en pausa. De hecho, hoy compartíamos con algunas de las que estamos aquí y somos miembros de casa la idea de que, por ejemplo, el trabajo reproductivo y doméstico no está en pausa, está acelerado. Hay varias investigaciones feministas que demuestran que esto está haciendo una tremenda aceleración en términos de sobreexplotación doméstica, por ejemplo. Pero no vamos a hablar de eso ahora específicamente, aunque quizá podamos tomarlo en la conversación. Vamos a hablar de cómo la política pública está intentando acelerar a espaldas nuestras todos los procesos de tramitación ambiental, de permisos y de otros fenómenos afines, con la participación entonces de Francisco Cabrera. Él es sociólogo, ha sido por muchos años dirigente sindical de la Asociación de Funcionarios y Trabajadores del Servicio de Evaluación Ambiental y actualmente es presidente de la Federación Nacional de Trabajadores del Medio Ambiente, FENATRAMA. Tengo el honor de conocerlo hace mucho tiempo como un gran aliado y compañero justamente para develar que el Estado no es un todo homogéneo, que dentro del Estado existen personas, trabajadores y trabajadoras que resisten
resisten contra todo pronóstico, insisten en develar que esto puede ser distinto, que esto tiene que ser diferente, y que también han vivido en carne propia los impactos de un modelo extractivista, violento y brutal, que termina despidiendo funcionarios, acosándolos laboralmente, y bueno, ahí está Francisco resistiendo arduamente esta situación. Y ahora están en una situación más compleja que antes, porque están pasando unas cosas que, bueno, él nos va a contar. Entonces, Francisco, sin más, te dejo la palabra. Tu micrófono. Sí, ahí estamos. Gracias, María Paz, por la presentación. Gracias por la invitación al Centro de Análisis Socioambiental, a casa. Así que, bueno, la pregunta, que por lo menos que nos habíamos puesto, habíamos conversado, y me hice la pregunta de qué evaluamos cuando evaluamos el impacto ambiental. Esa es la pregunta un poco que no habíamos trazado. Y sobre eso hice una reflexión que en realidad me permitió ponerme a pensar acerca de quizás cosas que no había logrado avisorar, así que espero provocar un poco la conversación y la discusión respecto de la evaluación de impacto ambiental. Bueno, y ahí tomando el análisis y complementándolo con lo que está pasando hoy día con el COVID-19. Yo creo fundamentalmente que la evaluación de impacto ambiental lo que evalúa en realidad es la parcialidad, la fragmentación. Entonces, se evalúa una parte del impacto ambiental que genera la actividad humana, una microparte, diría yo. Se evalúa esa parte que alcanza a ver el derecho y la norma, ¿no? La manera en cómo se analiza el impacto de un proyecto es por componente, ¿no? Por eso se analiza por agua, suelo, aire, ruido, medio humano. De esa manera, la evaluación no tiene una mirada sistémica, una mirada integral. Existe el fetichismo, diría yo, de que estamos evaluando el impacto ambiental. La verdad es que lo que se reconoce como evaluación de impacto es un microimpacto. Yo lo llamé así, por lo menos, no encontré otro nombre por el momento. Por ejemplo, para un ejemplo concreto, en el tema inmobiliario, ¿eh? Un proyecto cumple, el tema es que todos los proyectos inmobiliarios vistos en su conjunto, desde el sentido común, no cumplen. Un proyecto inmobiliario, un edificio que se presenta a la evaluación de impacto ambiental, obviamente, si uno ve con la normativa que existe, va a cumplir. Sin embargo, el sistema no es capaz, para hacerlo un poco más explicativo, no es capaz de analizar de manera sistémica todos los proyectos inmobiliarios que se van implementando, que se van instaurando. Y así ocurre para todos los otros tipologías de proyectos que existen en la elaboración ambiental. No es otra forma de la cual el sistema funciona. No hay que ser un especialista para darse cuenta que la congestión vehicular y la contaminación asociada aumentan año tras año por la concentración urbana y la forma de organizar la ciudad. En ese sentido, el ejemplo que está dando, si los proyectos inmobiliarios fueran evaluados de manera sinérgica, en conjunto, no cumplirían, no pasarían la norma. Entonces, la mirada en que evaluemos todos los proyectos inmobiliarios de una forma, de una sola evaluación, no existe. Lo que hay es una evaluación, lo que quiero decir, una evaluación atomizada, una evaluación que permite la fragmentación. Y eso, como repito, es la forma en que se evalúan hoy día los proyectos en todas las tipologías de proyectos. Pesca, salmonicultura, minería, energía, etc. Y lo que yo quiero señalar respecto de eso que siempre se ha mencionado, no es que entonces la evaluación no tenga lógica, no hay que caer quizá en la mirada de que la evaluación no tenga lógica. Hay una lógica. Lo que pasa es que no es una lógica que no haga sentido, sino que la lógica precisamente es la lógica del libre mercado. La lógica es hoy día de la lógica de cómo funciona el capitalismo hoy día, sobre todo en Chile. Es una lógica en donde los proyectos son los que deciden dónde instalarse. Son los proyectos los que determinan la forma en cómo se organiza o desorganiza, si tú quieres, el espacio territorial. Entonces, esa lógica es consustancial al actual modelo de desarrollo de libre mercado, ¿no? En donde es el capital finalmente el que decide dónde se instala, ¿no? Pero no es que no haya lógica, es una lógica, como digo, subconsustancial a nuestro específico modelo de desarrollo a la chilena. De este modo, yo diría, tal como tú lo dijiste en tu presentación, María Paz, la institucionalidad ambiental es funcional a este modelo de desarrollo, ¿no? Es una lógica que no nos gusta, que no hace sentido, pero es esa lógica, ¿no?
Y la misma lógica opera para otros ámbitos de la evaluación ambiental que no tienen que ver con el medio físico propiamente tal, sino, por ejemplo, con el tema más cercano que es la participación ciudadana en el sistema de evaluación de impacto ambiental. La evaluación ambiental no incorpora una perspectiva socioambiental, es decir, una mirada que incorpore la visión y perspectiva de la vida de las personas sobre sus territorios. Más bien lo que se aplica es una metodología procedimental, ¿ah? Un paso a paso, que no permite capturar la forma de desarrollo armónica en el territorio, ni menos la forma en cómo las personas desarrollan su sistema de vida en el territorio. Hay una cuantificación del proceso de evaluación. Sabemos cuántas personas y organizaciones participaron, cuántas observaciones ciudadanas se realizaron, y en base a eso, a esos números se evalúa la calidad de la participación ciudadana. Pero no existe una evaluación que permita determinar cómo mejoró o cómo empeoró la calidad de vida, la vida de esas personas. ¿Cuántas observaciones fueron consideradas en el proyecto? Valga decir que la participación ciudadana en la evaluación ambiental es un proceso que se realiza de manera posterior a que el proyecto fue diseñado por el titular, a la presentación del proyecto en el sistema. Las comunidades no son parte de ese diseño, que es lo que se conoce como la participación ciudadana anticipada. Entonces, la participación ciudadana también viene a ser un proceso de legitimación también de esos proyectos. Viene a ser una metodología, un procedimiento. Y en relación a otro aspecto, que es la consulta indígena, la dinámica no es muy diferente. La consulta indígena no viene a resolver los temas del multiculturalismo, la reivindicación sobre la propiedad de la tierra de las comunidades, la preservación de sus recursos naturales, su autodeterminación. Lo que viene a hacer la consulta indígena, a mi modo de ver, en el CIA, es resolver temas puntuales de necesidades básicas de las comunidades. Por ejemplo, para dar ejemplos concretos, a mí me ha tocado participar en algunas consultas indígenas donde efectivamente hemos logrado resolver temas de comunidades que no tenían electricidad. Entonces hemos logrado que los titulares, los proyectos, pongan cableados, instalen postes y den electricidad a esa comunidad. Donde un comunero, por ejemplo, ha puesto en determinado espacio, ha plantado árboles para comercializar posteriormente. Sin embargo, la línea de transmisión va a pasar por ese sector, y hemos logrado que a lo menos el titular indemnice a ese comunero por ese espacio de territorio que no va a poder utilizar en los árboles que plantó y va a poder después comercializar. O sea, pero como se ve, lo que quiero decir, como se ve a través de esos ejemplos que quiero plantear, es que efectivamente la consulta indígena resuelve temas muy particulares. O sea, no resuelve el tema de la pobreza de los sectores indígenas, no resuelve de algunos sectores indígenas del tema de las reivindicaciones más sentidas de los pueblos, sobre todo del pueblo mapuche en este caso. Entonces no resuelve la consulta indígena el tema estructural de marginación y pobreza en que viven los pueblos originarios. Entonces, y en tiempos de un poco, para vincularlo con el tema de que me planteaba el tiempo de la pandemia, la verdad es que la dinámica no ha cambiado, no cambia, sigue funcionando de la misma manera, no hay un cambio, no hay una modificación de esa forma de ver el sistema de evaluación de impacto ambiental. Por ejemplo, hoy día, cosa paradójica, nos estamos llenando de proyectos fotovoltaicos y energías renovables no convencionales. Han entrado, a partir incluso del estallido social, han entrado muchos proyectos fotovoltaicos, muchos. Y sobre todo ahora, con el tema de la COVID, también han entrado muchos proyectos de energía renovables no convencionales y fotovoltaicos especialmente. En el papel eso parece bueno, ¿eh? Sin embargo, viendo desde un punto de vista dialéctico, por decirlo así, se sigue la misma lógica que hemos relatado anteriormente, que relaté con anterioridad. Por ejemplo, los proyectos fotovoltaicos se instalan en el sur de Chile, en terrenos que hoy son improductivos por la sequía existente, región del Maule, región del Biobío, y que con suerte hoy día sirven al pastoreo. Son proyectos hoy día que se instalan nuevamente en los territorios en donde las comunidades no tienen forma de participar acerca de cómo se instalan esos proyectos ahí. Se habla hoy día de recursos de millones de dólares que se podrían paralizar si es que nosotros suspendemos hoy día, a propósito del COVID-19, la evaluación de impacto ambiental. Sin embargo, en los proyectos fotovoltaicos estamos hablando de que
la generación de empleos es, por ejemplo, para un promedio de 50 personas en su etapa de construcción, o en la etapa de operación, el empleo que se dan son para 4 o 6 personas, porque se monitorea a través satelitalmente. Entonces, pasan cosas paradójicas respecto de que efectivamente, a pesar de que podría parecer saludable de que hoy día se instalara energías renovables no convencionales, todavía no ponemos en cuestión, aún así, no se pone en cuestión el modelo de desarrollo y el modelo de la manera de cómo esos proyectos vienen a ser armónicos con el desarrollo territorial. Hace poquito, esta semana, voy a citar la fuente, Maximiliano Proaño de la Fundación Henry Bell escribió una columna, un artículo que me pareció bastante interesante respecto a resumir un poco lo que estaba pasando hoy día con el COVID-19 y el desarrollo de energías renovables. Decía, debemos seguir impugnando el rol de meros clientes que nos ha otorgado el sistema, el modelo de desarrollo, en donde como ciudadanos se nos ha despojado de los procesos de toma de decisiones sobre dónde, cómo, cuándo, cuánta energía requieren las distintas comunidades y sus territorios para vivir, y sobre quién debe generarla y gestionarla. Por eso, este mismo autor señala, la transición energética no solo se refiere al cambio de fuentes fósiles a renovables, sino a cómo vamos a recorrer ese camino. Si va a ser un camino donde va a ser privado estatal, como hoy día, por ejemplo, o un camino donde efectivamente levantemos un proyecto societario estatal, también podría ser, pero en donde efectivamente los territorios tengan algo que decir en el proceso de instalación de estos proyectos. Y ya ir terminando un poco para dejar a la reflexión, dejar en claro también que la pandemia no va a cambiar el modelo de desarrollo. No va a haber un cambio sustancial a aquellos que detentan hoy día el poder político y económico. O sea, hoy día yo creo que hay que seguir impugnando el modelo de desarrollo yo creo que de manera importante hacer que las comunidades y las organizaciones territoriales sigan empoderándose para poder poner en cuestión esta forma de mirar cómo se instalan los diferentes proyectos en los diferentes territorios del país. Es necesario, creo, seguir reflexionando acerca de un cambio de paradigma, uno que obviamente vele por el bien común y nos garantice derechos como el de vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Es un poco, a grandes rasgos, un poco para motivar la discusión, así que 1.000.000 de gracias por la atención y la invitación, María Paz. Muchas gracias, Francisco, por tu panorama muy agotado y también por el tiempo usado. Y bueno, ahora queremos invitarles entonces a responder la pregunta motivadora de la exposición de Francisco. Está en el chat, pero está un poco atrás. No sé, Camilo, si la pudieras actualizar, ponerla de nuevo un poquito más abajo. La pregunta que estamos trabajando es, ¿cómo, o sea, qué evaluamos cuando evaluamos el impacto ambiental? Sí. ¿Sí? Suena un poco tautológica, pero de eso se trata. Es como Gabriela decía también, ¿de qué hablamos? ¿Qué amamos cuando hablamos de amor o algo así? ¿De qué evaluamos cuando evaluamos? Eso es lo que estamos respondiendo ahora. Y bueno, mientras tanto, yo quería compartirles también que dentro de las actividades que nos han convergido con Francisco, estuvimos trabajando entre el Instituto de Estudios Avanzados y la FENATRAMA en una iniciativa para observar las tensiones que había entre los funcionarios del SEA y de otras unidades, de las distintas unidades de medio ambiente, con la política pública central. Y ahí develábamos mucho de lo que Francisco está diciendo, como la obligación de tener que aprobar un poco porque sí, porque suena bien, porque hay presión, porque hay un interés, y acomodar la norma e interpretar la norma en función de la aprobación, y no de si eso es bueno o no es bueno para el territorio. Quería comentarles que en el marco de ese proceso, alguna vez con el Instituto de Estudios Avanzados LUSACH hicimos un análisis comparado de algunas modalidades de evaluación ambiental en el mundo, y veíamos que, por ejemplo, en Inglaterra, el proyecto que entra a la evaluación es totalmente distinto al que sale de la evaluación, porque en todo momento distintos actores tienen posibilidad de modificarlo. Y entonces finalmente lo que hace el proyecto es ponerse en función de una política pública en un contexto de ordenamiento territorial, y no al revés.
es una política pública que está orientada a cuál es el mejor proyecto y el más razonable proyecto en este territorio, dado el interés del territorio. Y no como ocurre en Chile, que es, vamos a tratar de hacer encajar este proyecto porque es bueno para el Producto Interno Bruto a la fuerza como sea, aunque para eso haya que destruir el territorio. Es totalmente distinto. En realidad nuestro país es el peor ejemplo de todo en legislación ambiental. Digo esto para rellenar nuevamente y estamos listos con el ¿Puedo menú. rellenar también en esta Sí, línea, sí, Paz? claro, claro. Que lo que me dice, o sea, lo que estabas diciendo recientemente me hace mucho sentido con lo que está pasando actualmente en el debate de la carretera hídrica, que es totalmente eso, o sea, es cómo hacemos cuajar, encajar el proyecto en el país. Y no es realmente una evaluación que, bueno, todavía no ha empezado ese proceso, pero si es que empezara, probablemente estaría muy presionada por hacerlo encajar. Dentro de nuestro público tenemos a una persona que está haciendo su trabajo en carretera hídrica, así que eventualmente quiera compartirnos algo en el espacio de las preguntas. ¿Estamos con el Menti o falta todavía? ¿Ya está? ¿Podemos compartir la pantalla? Para ver qué podemos. La pantalla del Menti. ¿O sigo rellenando? Háganme señas para saber si tengo que seguir hablando o no. Ahí está. Hablamos el daño. Esto es interesante, que haya una idea de que el impacto refiere al daño. Al menos en la política pública internacional, perdón que me meta en la exposición de Francisco, el impacto refiere a como cualquier afectación, dañina o no dañina. Eso es algo interesante como, porque en nuestra política pública la idea parte del daño porque asume que como el proyecto se va a aprobar sí o sí, lo que hay que hacer es mitigar el daño. Pero en el mundo, o al menos en inicio, los diseños que tenían que ver con cómo volver más sustentable el desarrollo, cuando estaba hablando del desarrollo, la evaluación de impacto ambiental asumía que lo humano genera afectación, no es inocuo, en ningún caso, nunca lo ha sido y nunca lo será. Entonces la idea de la evaluación ambiental tenía mucho que ver con cuáles son los factores que están siendo afectados dada esta actividad humana. El daño se suponía que era lo último que tenía que ocurrir en la política pública, en el diseño originario, sí estaba planteado como no tenemos que llegar al daño. Es muy curioso que en nuestro caso aparezca la idea del daño inmediatamente porque nuestro diseño institucional y político tiene que ver con que asume que va a haber daño. Es loquísimo porque es exactamente lo contrario de lo que debería ocurrir. En fin. Francisco, ¿quieres comentar algo ya que me tomé tus minutos? Perdón. Sobre este mapa. Tu micrófono, Francisco. Ahí sí. Sí, no lo veo, que no lo veo muy bien el mapa. Sí. Hay consultas, yo no veo, no sé si las consultas me las van a dar ustedes, o las puedo ver. No, hay una pantalla compartida. Si estás en Ya, el teléfono, tienes que moverte para llegar a la pantalla compartida. Y ahí está el mapa. ya. Cuestiones tecnológicas, perdónenme. Si no lo puedes ver, igual puedes hacer link en el chat y abrirlos del teléfono. Pero puede ser un poco más lento. Igual sería ideal que lo vieras. ¿Lo hallaste? Sí, aquí lo hallé. Sí, aquí estoy viendo el mapa. Eso. ¿Cómo lo ves? Sí, como lluvia de ideas lo veo, ¿no? Sí, esa es la idea. ¿Qué te resuena? O si quieres lo hacemos al revés. Damos ahora el espacio a que las personas pregunten y tú comentas Dale. todo al final. Sí, mejor. ¿Sí? Sí. Hacemos eso entonces. Ya. Tengan en cuenta este mapa. Pueden sacarle pantalla porque está interesante para futuras conversas que podamos tener. Y volvemos entonces a la imagen de todos y todos. Para que quien quiera ahora puede pedir la palabra en el chat.
está la palabra abierta. Si ustedes no hablan, vamos a hablar nosotros y es muy aburrido, así que sería bueno democratizar para que esto no sea un monólogo del terror. ¿Sí? ¿María Paz? Dale, dale, Francisco. Estás muteado y con el pelo muy largo, es bien impresionante. Saca el micrófono, eso. Ay, cambia muchísimo tu imagen de perfil a tu imagen. Cariños desde acá. Engañar, institucional. Sí. Sí, yo quiero agradecer a Francisco porque, bueno, para los que no saben, yo soy abogado y me toca tramitar un poco al paralelo de este proceso de evaluación de impacto ambiental con comunidades, etcétera. Y nosotros sufrimos lo grande que es la inequidad de poder enfrentar y oponerse a estos proyectos, sobre todo ahora que a los municipios les han quitado algunas facultades para poder pronunciarse respecto a la evaluación ambiental también de los proyectos que les presentan armados. Comunidades rurales, municipios pequeños, con un solo profesional dedicado a medio ambiente, evaluando un montón de proyectos. Comentaba por el chat hace un momento que estoy trabajando ahora contra una línea de transmisión en la comuna de Yungay, una rural, 25.000 habitantes, y se instalaron el mes pasado, ingresaron al servicio cerca de 9 proyectos de paneles fotovoltaicos de titulares distintos. Entonces son, para la gente que vive en el valle, que son como 300 familias, todas campesinas, son 9 enemigos, por así decirlo, 9 proyectos los que tienen que oponerse y decirles que en verdad ellos buscan otro destino también para el valle, cuando las cuestiones están completamente decididas y con una autoridad política que ya lo tiene sumamente asumido de que es algo propio para el desarrollo, porque ellos no son capaces de llevar el desarrollo por sí mismos. Una comuna que está siendo afectada por la sequía y por la tecnificación del campo también. Entonces, sumamente desigual cómo se deciden en términos de destino, cómo se van a afectar los territorios con personas que ya lo tienen decidido respecto a la rentabilidad de capital y no toman en cuenta ninguna de las aprensiones. O sea, son comunas que se van a llenar de tendidos eléctricos enormes, torres, etcétera, que van a obligar a la ida, al abandono de los lugares que han sido habitados tradicionalmente bajo ciertos parámetros. Así que compartir con eso, sobre todo en el tema eléctrico, que son proyectos de iniciativas presidenciales muchas veces, en donde ya está decidido dónde va a pasar el tendido eléctrico y no hay forma de oponerse. Nosotros partimos los juicios oponiéndonos a las tomas de posesión material de los terrenos por parte de las empresas. Ahí nos notifican cuando vienen con carabineros y las retros a instalar los postes a los terrenos. Ahí es cuando los propietarios se dan cuenta de que van a instalar postes y una línea eléctrica en sus casas, cuando ya tienen todo el juicio ganado, no, es una solicitud unilateral. Entonces sumamente difícil trabajarlo, y es el principal ejemplo de cómo están siendo pensados también estos proyectos en varias otras áreas. Quizás para la ruralidad es mucho más difícil oponerse en términos de ciudad. Uno podría pensar en una ciudad donde hay más personas viviendo o otra clase también habitando, que estos proyectos fuesen posibles, así que mirarlo desde la perspectiva del poder también, en cómo llegamos a estos lugares. Muchos de los colegas dirán que las batallas son muchas y que las manos son muy pocas, y es cierto, todos los meses ingresan proyectos y no somos capaces de poder abarcarlos todos, pero ese sería como el principal comentario que quería compartir. Yo creo que lo han visto en varias ocasiones. Quizás Francisco nos pueda ayudar, porque se han hecho modificaciones que nos han dejado aún más en desventaja. La misma pelea que tuvimos hace 2 años con la modificación del sistema de evaluación de impacto, etcétera. Yo creo que esto va en retroceso, y la estrategia que ha estado pidiendo la CPC, la SOFOPA y todo, es que esto sea aún más rápido todavía, por la misma necesidad de salir de una crisis y de incentivar la inversión. No sé, dejo la palabra ya. O sea, hasta aquí llega mi comentario. Gracias. Muchas gracias, Pancho. ¿Alguien más quiere comentar algo? Camila. Tu micrófono. No, muchas Camila, gracias tu por... micrófono. Camila, no Camilo. Camila Saldías.
Hola, hola. Quería como comentar un tema relacionado con... Yo no trabajo en el área de evaluación de impacto ambiental, pero me relaciono con gente que sí trabaja y con ecólogos que publican algunos artículos relacionados con el sesgo que hay para mirar la biodiversidad que hay en los territorios. Entonces hay un tema que tiene que ver con que los estudios normalmente hacen catastros o listas principalmente de animales vertebrados y de plantas vasculares. Entonces toda la biodiversidad que no cae en esas dos categorías queda completamente fuera de la evaluación. Y eso es un tema quizás que le importa a poca gente, pero hay toda una línea desde la ciencia que pone a la vista este tema y que tiene que ver como con lo parcial que son los estudios. Además de que es parcial en el sentido de que hay mano negra desde otros lados, desde la misma ciencia también hay sesgo. También quería comentar el tema de que en las comunidades o en los territorios hay una cierta mi impresión es que hay como una cierta tendencia a aceptar los modelos de desarrollo externos. Por ejemplo, si viene una minera o si viene un proyecto ya armado, la comunidad quizás no tiene tanta fuerza como para plantear un proyecto alternativo de desarrollo. Entonces yo siento como que el gran desafío en todo territorio a lo mejor es motivar más la creatividad o la articulación de distintos grupos para crear una economía más local, más basada en lo local. Y yo lo relaciono eso mucho con el turismo. Hemos escuchado harto tiempo que Chile es un país exportador de materias primas, pero que desarrolla poco en el fondo invierte poco en investigación y desarrollo, y tiene poco desarrollada su economía interna. Entonces, yo creo que el turismo era como una vía de desarrollo sustentable, entendiendo un turismo más bien especializado, turismo de interés especial, o turismo cultural, o turismo... Hay distintas ramas del turismo que aportan un desarrollo más armónico con la naturaleza. Pero ahora con la crisis, el turismo es como una de las industrias más golpeadas. Entonces hay algunos autores del mundo que están observando lo que está pasando en el turismo, y se dice que ahora va a haber un turismo radicalmente local. Entonces lo que va a tomar fuerza ahora va a ser los viajes cortos, las familias yendo a los parques, habitar mucho más la ciudad, lo poco que va quedando de naturaleza. Entonces quería como compartir esos comentarios que me han ido llegando, y que lo relaciono con esto de la evaluación de impacto, porque la evaluación de impacto existe en la medida que hay grandes proyectos que se supone que apoyan un desarrollo, pero ese desarrollo no necesariamente tiene que venir de grandes empresas o de grandes poderes económicos. Mi sueño o esperanza tiene que ver con que las ciudades, que los grupos humanos que tienen la suficiente educación, inteligencia, capital cultural, pueden hacer su propia economía, sin necesidad... Perdona, te tengo que interrumpir porque estamos necesitando acotar un poco las preguntas para dar espacio a más. Dale, eso. Vale, perdón. ¿Tenemos más palabras pedidas, Pedro? Sí, bien cortito. Muchas gracias, Francisco. Solamente como contar cuando te toca hablar de vuelta, si podéis relatar con un poquito más de detalle lo que fue la discusión en el Congreso con respecto a la ley para suspender un poco el proceso de evaluación ambiental, y en particular cuáles son los argumentos que se levantaron, más allá también, o quiénes son las voces que se escucharon, y un poco eso. Gracias, Pedro. Hay una pregunta de Camilo también. Hola, sí, muchas gracias también, Francisco, sobre todo por esa visión de la falta de territorialidad, la planificación de los instrumentos que tenemos. Yo te quería un poco preguntar acerca, y bueno, y aprovecho también de hacerle la pregunta a Benja, de cómo lo ven ustedes, cómo leen este momento, cómo leen esta crisis de cara a lo que viene, porque por ahí, con todo esto que pasó hace unos meses con el estallido social, había un ánimo muy transformador,
pero ahora quizás el ánimo está un poco decaído y surgen muchas interrogantes, mucha incertidumbre respecto a lo que va a pasar económicamente en el país, pero también respecto a lo que va a pasar climáticamente. Entonces, ¿cuál es su visión respecto a esta crisis que estamos teniendo ahora? ¿Cuál es la lectura que tienen ustedes? ¿Va a incurrir en un cambio o en una oportunidad, una ventana de hacer cambios de manera positiva a nuestros instrumentos de evaluación ambiental o a nuestra economía? ¿O más bien creen ustedes que va a ser al revés, va a ser un retroceso con respecto a los cuidados que tenemos que tener sobre el medio ambiente y cómo podemos transformar estos instrumentos de evaluación ambiental? Gracias, Camilo. Gabriela. Sí, muy corto, y en la misma línea de lo que me preguntaron mis compañeros, de si ustedes ven, sobre todo si Francisco ve que si es que hay algún interés o proyecto o perspectiva de modificar las existentes regulaciones ambientales para apoyar una supuesta reactivación de la economía en base a inversión en proyectos nuevos completamente descontrolados y desregulados, porque ya hemos visto llamados a hacer eso, no solo en Chile, sino que en otras partes del mundo, y si eso ya está pasando o si va a pasar, cómo nos mantenemos en alerta para no caer en esa lógica de salir del estado de emergencia a través de no tener en cuenta estos sistemas de evaluación. Gracias, Gaby. Benjamín. Yo voy a responder rápidamente a lo de Camilo en vez de hacer mi pregunta para no alargarnos. ¿Puede ser? No entendí. Tú vas a responder lo que acaba de preguntar Camilo. Sí, es que Camilo hizo la pregunta para los dos. Entonces, en vez de hacer la pregunta, solo respondo y ahí lo dejo al siguiente. Sí, dale. Sí, respecto a eso, Camilo, es una excelente pregunta y hay fuerzas para los dos lados en distintas dimensiones. El hecho de que el desempleo ha aumentado de la forma en que ha aumentado, de que la actividad se va a contraer de la forma en que se está contrayendo, esas son fuerzas que ayudan a el debilitamiento de la regulación ambiental y el debilitamiento de cualquier consideración más compleja que simplemente aumentar el PIB cuantitativamente. Entonces, ahí hay un desafío grande. Por ejemplo, también la caída del precio del petróleo nos juega en contra, ¿verdad? La única buena noticia de eso es que las petroleras tienen menos dinero para comprar a los políticos, pero en verdad tampoco es tan caro. Entonces, es una mala noticia, ¿verdad? El precio bajo del petróleo en términos de la transición energética. Entonces, lo positivo tiene que ver con qué cosas el COVID nos enseña como proceso de crisis, como lo que mencionabas tú mismo, de que es una práctica de lo que significa tomar políticas de crisis, ¿ah? De salimos de nuestra zona de confort, sacrificamos, incurrimos en costos y hacemos cambios, y la posibilidad de poder hacer eso. Pero el incentivo que genera la crisis misma va en contra de hacia dónde queremos ir en el mediano plazo. Muchas gracias, Benjamín. Hay algunos comentarios en el chat que me gustaría visibilizar, que tienen que ver con que llama la atención los factores que no se evalúan dentro de la evaluación ambiental en Chile, la ausencia de una evaluación ambiental estratégica, la ausencia de una mirada en relación a otros elementos, factores y seres del ecosistema, agencias no humanas como lo microbiológico, que tampoco se tienen en cuenta. Y también hay una llamada de atención interesante respecto al mapa de nuestras respuestas, que es que hablamos de lo que se debería evaluar más que de lo que realmente se evalúa. Tenemos como una ilusión de que la evaluación de impacto debería apuntar a la mirada sobre la biodiversidad, sobre las sinergias entre distintos proyectos, pero no es lo que ocurre. Y bueno, eso es lo que ha estado pasando también en la parte escrita de esta conversación, que quería poner ahí por si Francisco también quisiera referirse. Así que ahora te dejo la palabra, Pancho, para lo que quieras compartir. Ya, gracias por la pregunta. Sí, respecto de, sí, voy a partir por las más últimas. Respecto de qué va a pasar aquí adelante, si es una oportunidad o no, yo creo que eso va a depender de nosotros. Yo creo que eso va a depender hoy día de cómo, cuando salgamos del COVID, logramos retomar el tema de la movilización y la organización social. Yo creo que ahí está la forma en la que vamos a poder retomar de nuevo la agenda que nos permita, dentro de los temas también prioritarios, el tema medioambiental.
establecer en la nueva constitución no solamente en medio ambiente libre de contaminación, sino establecer que haya participación local, una fiscalización real, una gestión integrada de cuenca quizás, definir uso indispensable en el territorio, etc. Entonces, obviamente, ¿por qué lo digo que va a depender de eso? Porque desde el otro lado también puede haber una salida más autoritaria, una salida de carácter mucho más vertical, obviamente, con medidas populistas, etcétera, donde van a privilegiar el tema de la inversión, menospreciando nuevamente las medidas de mediano a largo plazo para poder proteger el medio ambiente. Entonces, es un terreno en disputa, un conflicto que va a estar latente, pero se va a manifestar, yo creo, cuando podamos salir de esta crisis del COVID. Así que no hay nada dicho, yo diría eso. Está todo por verse. Así es como yo por lo menos leo la crisis. Respecto a lo que decía Pedro, creo que preguntó de la suspensión de plazo, que claro, supongo que me pregunta Pedro porque es una buena sintomatología de cómo se está mirando el proceso hoy día, respecto de cómo abordar hoy día la contingencia. Efectivamente, nosotros como Asociación de Funcionarios y la Federación pedimos que los plazos del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental se suspendieran mientras hubiera el COVID-19. En un primer momento no tuvimos no tuvimos ninguna relación con la autoridad, ninguna forma de llegar a acuerdo con la autoridad, y cuando se presionó a través del Congreso, y sobre todo cuando esta moción nació de los parlamentarios que están en la Comisión de Medio Ambiente, parlamentarios del Frente Amplio especialmente, bueno no está Félix González, está Ibáñez, está la Catalina Pérez, y también, bueno, Cristina Girardi, ese tipo de parlamentarios dieron pie y posibilitaron que Amaro Labra también está, que nos posibilitaran que se llevara adelante un proyecto donde se permitiera la suspensión de plazo. Y cuando estábamos pidiendo toda la suspensión de plazo, el director ejecutivo del CEA fue hábil en términos de levantar algunos suspensión de plazo para proyectos que tuvieran participación ciudadana y salía a terreno. Y eso pareció poner un manto de humo sobre que se estaban tomando decisiones que permitieran salvaguardar la vida de las personas y no se iban a llevar adelante proyectos que fueran contra el territorio, etc. Pero hay una serie de proyectos y la mayoría, por ejemplo, estos que mencionamos, fotovoltaicos, qué sé yo, o todos los proyectos, la mayoría de los proyectos, no tienen participación ciudadana, y esos proyectos siguen funcionando. Por eso estamos pidiendo igual que la suspensión de plazo se aplicara, porque nosotros además, para pedir información a los titulares, a las empresas, para que puedan, de información que no está contenida en la declaración de impacto ambiental, nosotros para que vayan mejorando de alguna manera o dando respuesta a esos proyectos que carecen de alguna manera de información importante, tienen que ir a terreno. Esos titulares, los consultores igual tienen que ir a terreno, tienen que levantar información, tienen que hacer líneas de base en los estudios, tienen que hacer campañas, como decimos nosotros, tienen que hacer terreno. Entonces, nosotros es muy importante que esa suspensión de plazo se produjera. Y sin embargo no fue posible, porque en el Parlamento obviamente se instauró el discurso del tema de la inversión, de que se iban a realizar proyectos que de millones de dólares. Entonces, un poco le estoy dando el detalle para dar cuenta de que este es el sentido hoy día que va a gatillar y va a conflictuar el debate y la crisis. El tema de la discusión que hoy día no es, podemos dejar de lado lo medioambiental en un antagonismo que obviamente es irrisorio, y lo que se necesita hoy día es inyectar recursos. Incluso el propio senador Guillé hoy día, en la semana salió en la prensa, diciendo de que en Antofagasta él podía ayudar para que algunos proyectos se facilitara el tema de un poco de evaluarlos, porque proyectos mineros incluso,
para un poco ayudar a que se evaluaran rápidamente, porque con el tema de la crisis, obviamente, el tema del empleo, qué sé yo. Entonces, un poco por ahí va a ir el conflicto y la forma en donde se va a gatillar un poco en la discusión. Obviamente, decir también que nuestro Parlamento no está en condiciones hoy día mayoritariamente de llevar una pelea en ese ámbito. O sea, se vio con este proyecto, en donde nos costó mucho, salvo los sectores obviamente más progresistas. También votaron a favor de la suspensión del Partido Socialista, PPD, Frente Amplio, Partido Comunista, pero el resto, radicales, lo voy a decir abiertamente, para que no quede en duda, radicales, demócratas cristianos fundamentalmente, y toda la derecha en conjunto, votó en contra del proyecto de la suspensión de plazos. O sea, no dio moción a que se llevara adelante el proyecto. Respecto de la parcialidad, otra pregunta que hicieron, parcialidad y sesgo que hay, sí, pues efectivamente hay una parcialidad respecto de la evaluación ambiental, hay un sesgo. Mira, no es que no se evalúen los ciertos componentes, la biodiversidad, eso se puede mejorar. Si el tema está estructuralmente, la deficiencia está en que no logramos pensar la forma de evaluar ambientalmente de manera holística. O sea, no tenemos ordenamiento territorial, la evaluación ambiental estratégica no se aplica de manera concreta, los efectos sinérgicos tampoco se toman en cuenta. Entonces, mientras no haya una mirada desde arriba, donde como país definamos definitivamente una estrategia nacional de cuenca o un ordenamiento territorial, mientras nosotros como país no ordenemos el territorio, obviamente estos instrumentos que se utilizan son débiles, son precarios, obviamente posibilitan la atomización, posibilitan el desmembramiento del territorio. Si tuviéramos una definición desde arriba, obviamente, donde supiéramos que para el norte van a estar determinados tipos de energía, para el sur otro tipo de energía, ordenáramos de esa manera el país, obviamente después podemos, efectivamente, se puede aplicar una evaluación ambiental específicamente, pero mientras tengamos esta lógica donde es el capital el cual decide dónde se instala, cómo organiza el territorio, obviamente lo que se puede hacer con el sistema de evaluación de impacto ambiental es bien pobre, diría yo. Por eso yo creo que una de las afirmaciones que se hizo ahora en las consultas es que efectivamente yo creo que hoy día en la articulación hacer una articulación de una economía basada en lo local. Ahí está la potencia, ahí está la fuerza. Ahí hay que hacer resistencia. Ahí hay que posibilitar la forma de organización de la ciudadanía y de las personas en el territorio. Eso yo creo, para no alargarme más, espero haber tocado varias cosas que se plantearon. Muchas gracias, Francisco. Hay una conversa que acaba de aparecer entre Gabriel y yo a propósito de esta idea de desde arriba, y me gustaría complementarla con parte del trabajo que hemos hecho algunos años que tiene que ver con un arriba como global, no un arriba en jerarquía. Tiene que ver con una mirada integradora más que con una mirada fragmentaria que es la actual, porque en el fondo estamos hablando de fortalecimiento de participación ciudadana, de respeto al 169 simultáneamente. Entonces, como hace falta una evaluación estratégica junto con un ordenamiento territorial, junto con una participación ciudadana, como todo al mismo tiempo. Igual el concepto de arriba podía prestarse a esa confusión. Gracias por la aclaración. Gracias por la aclaración. Eso es, sí. Gracias. ¿Hay algo que alguien quiera decir ahora que siente que si no lo dice se muere? Lo digo por el tiempo en realidad, por eso que ofrezco este espacio de palabra como para esa cosa que tengo que decirla, la puedo decir ahora. ¿Quiere alguien tomar la palabra en ese sentido? Camila ahí nos comenta algo en el chat, una idea de biodiversidad distinta. Había ella comentado antes también la idea de bioculturalidad, que es un bonito concepto también. ¿Alguien que no haya hablado ni haya dicho nada, quiere ahora tomar la palabra? Sería interesante escuchar las voces que estuvieron calladas y las cámaras que estuvieron apagadas, pero si no lo hay, podemos volver a dar una palabra que ya estuviese dada antes. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Quién quiera? Bueno, entonces,
Dado que no existen palabras de vida o muerte, asumimos que han estado todos conmovidos y removidos con este espacio de diálogo. Les queremos dar infinitas gracias por seguir con nosotras y nosotros. Aquí en el chat también están los medios de contacto con nosotros como casa. Tenemos nuestra página web, nuestro Instagram. A varios de ustedes les habrá llegado también por alguna de esas vías. Queremos dejarles también invitados. Vamos a estar haciendo esto cada 2 semanas. La próxima vez nos encontraremos para conversar sobre temas de salud, salud comunitaria en el contexto de la pandemia, que entendemos también por bienestar, en un sentido no solo como cuerpo humano, sino como corporalidad, incluido el territorio. Vamos a estar con Cindy y con Alejandra, que están en este chat hoy día. Muchas gracias a ustedes también por haber aceptado continuar con este espacio. Y bueno, nada más que decirles que es un honor estar con este lugar de moderadora. Agradecer Benjamín, agradecer Francisco. Hagamos así saludos para que nos reconozcan. Nosotros somos casa. Y vamos a estar entonces invitándoles a futuros conversatorios y futuros encuentros. Muchas, muchas gracias a cada uno y cada uno, que tengan un buen fin de semana y una buena semana. Nos vemos pronto. Gracias por la invitación a casa. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Gracias. Gracias. Chao, Chau, gracias. chau. Gracias. Inviten chao. a más gente para la próxima. Eso. Inviten a sus amigos. Cuéntele al mundo lo entretenido que está esto. Eso. Esa es Gracias la por idea. venir. Les queremos. Además, Saludos para discusión Chiloé. internacional, embajadores de todos lados. Gran compañía. Sí. Saludos, Chao, que Chiloé. estén bien. Chao, chao. Chao. Chao.